Amigas, amigos, pues lo que menos esperaba el Tribunal Electoral, el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los llamados organismos autónomos tendrán una disminución muy interesante en cuanto al presupuesto de egresos de 2024. ¿De qué se trata esto? Pues de poner orden en el gasto, ya que los propios organismos autónomos no quieren entrar en el terreno de la legalidad o de la austeridad republicana, porque entendemos, se entiende, que van a sacar que, pues es que sus sueldos son de acuerdo a la ley. No, no son de acuerdo a la ley. La petición del presidente de la República a través de la Secretaría de Gobernación para que expliquen los ministros y ministras cómo es que ganan tanto dinero, cómo es que violentan la Constitución bajo ese criterio. Bueno, pero no son los únicos. Entra también el recorte al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al INAI, a la COFESE, a todos los llamados organismos autónomos, y esto ya les generó ruido, porque pues será la próxima semana cuando estén ministras y ministros al banquillo de los acusados en las instalaciones del Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados concretamente. Ignacio Mier Velasco le ha metido bastante ruido a este tema y sin embargo, pues algunos no se sienten cómodos, no deben sentirse cómodos, no es lo correcto. No interesa tanto que se sientan cómodos o incómodos. Se trata de que no sean tan gastalones como lo hacen hasta el día de hoy. Ni siquiera dan buenos resultados. Vamos a la información, mire. Hacienda ya tendrá listo el paquete económico 2024 antes del 8 de septiembre. Según la versión final, no requerirá intervención del Congreso. Es decir, que va directo. Eso lo vamos a ver. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya tienen listo el paquete económico 2024, que vendrá prácticamente sin cambios y estarán solo a la espera de confirmar las variables macroeconómicas para permitir el documento final incluso antes del 8 de septiembre. Según la información que se tiene, de seguir todo como hasta ahora, se espera que la discusión sea un mero trámite, que no requerirá intervención alguna de Palacio en el Congreso. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, recientemente aseguró que se tendrá un paquete económico para el próximo año sin aumento de impuestos, sin deuda ni inflación y que mantendrá los programas sociales y un buen escenario para el año electoral. Espero que mis compañeros de la coalición y de Morena me hagan caso y que tenga yo todavía la fuerza política, la esencial moral y su comprensión para lograr que tejamos un paquete económico que no considere incremento en ninguno de los impuestos, en ninguno de los servicios públicos que ofrece el Estado, la generación de ningún nuevo impuesto y que se garantice el incremento de los programas sociales. Destacó Mier en un encuentro con líderes empresariales locales y nacionales, pero no es lo único que se ha comentado respecto a este tema. También dio una conferencia de prensa. Bueno, y es que el paquete económico, bueno, este ya es otro tema, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación está metida en esa dinámica. Ignacio Mier Velasco habló respecto a lo que el presidente de la República señaló respecto a los ministros y ministras y agrega, no solamente es esto, sino también se tendrán que sujetar todos los organismos llamados autónomos a lo que es una disciplina fiscal. Porque hay que invertir, sí, pero hay que invertir en donde hace falta, no donde ellos quieran. De tal forma que, bueno, pues en este caso, se va a recortar el presupuesto, no solamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hace mucha falta, también será un recorte al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, al Consejo de la Judicatura Federal, a los organismos autónomos, al INAI, al INE, a todos. ¿Cuál es la finalidad? Llegar con una cantidad de recursos superior que permita generar mayor riqueza, mayores recursos a lo que es los programas de becas, los programas dirigidos a los adultos mayores. Así lo comentó el propio Ignacio Mier, todavía coordinador de la bancada de Morena
en la Cámara de Diputados. Ese es un tema del Ejecutivo. Yo creo que no solamente hay que girarla, y eso lo comentaba con mis compañeros, creo que hay que acompañar la solicitud. Más allá del tema jurídico que le van a dar respuesta, también es un ejercicio de introspección, es un ejercicio de cuestiones morales, ¿no? Si hay razón moral, además de la razón jurídica, para que tengan esos sueldos y hacer una revisión de lo que establecen los transitorios de la Ley de Remuneraciones y el propio transitorio del 127 constitucional en materia de salario. Y también para que se haga extensivo a los otros organismos constitucionalmente autónomos que han presentado amparos con relación a sus sueldos. Y finalmente, que este ejercicio, esta reflexión, empatía, siendo más empáticos con la población, con los mexicanos y los mexicanos en esta situación de austeridad que debemos de tener servidores públicos, que ellos mismos, cuando estén definiendo ahora el proceso de elaboración de sus presupuestos para el próximo año, que en lugar de que nosotros nos pongamos a hacer una revisión partida por partida, como lo hicimos para el caso del INEGI, como lo hicimos para el caso del INE, que tuvieron reducciones en aquellas partidas que eran gastos superfluos, pues nos lo eviten a la Cámara de Diputados y mejor ellos mismos se pongan a hacer una revisión teniendo presente que finalmente son recursos del pueblo de México. Diputado, ¿los ministros irán a San Lázaro o ustedes irán a la Corte? No, estamos en espera de la respuesta, no quiero especular al respecto porque señalamos que tiene que ser una invitación respetuosa y me quiero mantener en ese sentido así. Diputado, ayer en redes sociales, se habló de un video de usted con el auditor superior de la Federación, en donde dicen las malas lenguas que le estaba dando línea por la cuenta pública 2022. Eso es del imaginario de una persona que yo primero respeto como legisladora, la respeto más aún en su condición de mujer, pero sí le voy a mandar un manual de Carreño. ¿Llegó a confrontar o cómo? Es una actitud que se ha demostrado en el pleno, repito, no quiero yo opinar al respecto, respeto las emociones y la manera en que la gente reacciona a partir de su situación emocional personal. Bueno, eso es lo que comentó Ignacio Mier Velasco. No solamente sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tendría que pues tener, desde luego, una visión más clara de lo que son el asunto relacionado con los recursos, sino todos los llamados organismos autónomos. Fíjese que hay un artículo que señala precisamente esta situación. El artículo es de Federico Arriola y señala, entre otras cosas, a Carlos Marín y a Joaquín López Dóriga, que analizan el tema de los salarios de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Marín y Joaquín esta vez no fallan, veamos. Aunque los dos dicen lo mismo, citaré a Marín, quien a pesar de criticar con misoginia a la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, da mejores argumentos que Joaquín sobre el tema de los salarios. Para empezar, Marín aclara que la ley no habla de salarios, sino de percepciones. Ministros y ministras ganan un salario mensual, más aguinaldo, prima vacacional, un pago por riesgo anual de 416,754, que sumados importan 3,345,439 pesos al año, equivalentes a 278,786 pesos mensuales. Si solo se considera el sueldo, el presidente tiene la razón. Marín cita el artículo 127 de la Constitución. Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra. La Constitución establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente, remuneración que conste, no menciona las palabras sueldo ni salario, únicamente se refiere a remuneraciones, percepciones. En rigor, el importe real de las remuneraciones de los ministros es considerablemente menor que las del presidente porque no se ciñen al salario en dinero, sino también en especie. Y la familia presidencial no tiene que pagar habitación, luz, agua, comida. Ok. Según Marín, el artículo 94 constitucional
ordena que la remuneración que perciben ministros de la Corte, magistrados de circuito, jueces de distrito, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados electorales no podrán ser disminuidas durante su encargo. Obviamente López Dóriga dice lo mismo. Fíjese, tenía otra idea de lo que comentó Federico Arreola, que en realidad no es sino validar lo que tiene como sueldo los ministros. ¿Por qué se empeñan? Bueno, sí lo entiendo, ¿no? SDP Noticias es una filial de Televisa. ¿Por qué se empeñan en querer recomponer lo que no tiene compostura? Y lo digo con conocimiento de causa. No, digo con conocimiento de causa porque el presidente no miente. Una cosa es el sueldo, es cierto, pero agréguele todos los, ¿cómo llamarle? Toda la suntuosidad de lo que ganan estos personajes. Y entonces tenemos salarios altísimos, porque no solamente es el salario, ahí también van los premios, los famosos bonos por riesgo de trabajo. ¿Cuál riesgo? Por favor, o sea, seamos serios. Ni ministros ni el Tribunal Electoral están ajenos a los ríos de dinero que pueden correr bajo el agua en asuntos relacionados con cuestiones jurídicas. O sea, es prácticamente mentir de manera deliberada. En un afán protagónico, me parece burdo, por tratar de proteger igual a la ministra Norma Piña y a los integrantes de los organismos autónomos, decía Ignacio Mier Velasco, que deberán tener una introspección. Han tenido décadas para hacer esa introspección. ¿Y sabe cuándo lo han hecho? Nunca. Cuando llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en 2018, era buen momento para haber atorado lo que es la introspección respecto a lo que es legal y a lo que es moral. Pero eso nunca llegó. Vimos confrontado al gobierno de la República con el mismísimo Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, ni Paul Murayama, que ahora tiene un año sabático para no dar clases, solo atender investigaciones, aunque él dice que sí trabaja. No creo que trabaje mucho. Pero no es el tema del trabajo, son organismos autónomos, se autorregulan, y en esa autorregulación perdemos todos, porque se asignan salarios suntuosos, premios por asistencia, restaurantes a todo lujo, chefs con cocina internacional, bebidas alcohólicas, las camionetas blindadas, choferes, gastos para alimentos, traslados. O sea, es demasiado dinero. Y en el ajuste a la cuenta pública, creo que por ahí se viene lo que tanto les puede molestar a los ministros y ministras, una disminución considerable en el gasto. Y entonces nos vamos a encontrar con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que hacer ajustes. Quizás tendrán que prescindir de las camionetas de lujo, que luego a petición de ellos se pueden quedar con ellas. Fíjese usted. Bueno, les mandan a arreglar hasta sus residencias, porque estas personas pues no tienen una casa como la suya, como la mía. No son parte del vulgo, de la sociedad, del pueblo. Son partes de una élite que vive en burbujas de cristal, viendo al pueblo como si no existiera. Ese es el gran problema. Para ellos el pueblo no existe. Para ellos no existimos. Bueno, cuando menos que nos representen bien los diputados y diputadas, porque de otra manera vamos a terminar siendo otra vez invisibles a este tipo de personajes. Norma Piña, Pérez Dayán, Gelacio, creo que se llama Pérez Dayán, Yanine Otálora Malasis, y etcétera, etcétera, etcétera. Los del INAI queriendo más dinero, que se nombren comisionados, que siga la fiesta. Y ahí está Ignacio Mier, que es el que puede parar esa fiestecita. No es mucho pedir, ¿verdad?, que les den un ajuste, un apretón a lo que son las cantidades que les presupuestan al año. Son multimillonarias. Estamos hablando de más de 70,000 millones de pesos. Es un mundo de dinero. Un dineral para que esta gente viva fuera de la realidad. Me parece que ni siquiera desquitan el sueldo. ¿O usted cree que de veras lo desquitan? Interesante tema, lo vamos a ver.